fibras del ser humano y que no hay lenguaje que te pueda explicar lo que se siente cuando logras escuchar esta música extraordinaria que escuchamos. Y en definitiva, cuando nosotros logramos darnos cuenta de esto, de lo que vamos a hablar en esta tarde, quiero decirles que a veces parecería como que la persona que está de este lado va a hacer algo por los que están de aquel lado. Sin embargo, es todo lo contrario. Quizá todo lo que yo voy a hablar durante esta tarde-noche, el más necesitado de conocerlo y de practicarlo y el compromiso es obviamente para mí. Definitivamente estamos en una situación que prevalece en esta sociedad que vivimos actualmente. Y cuando me invitaron a preguntarme cómo queríamos titular la conferencia, había muchas incógnitas. Yo decía, pues ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos a una conferencia que va dirigida a toda la clase de personas de una situación que todo el mundo estamos viviendo y que en definitiva todo el mundo requerimos de escuchar este tipo de situaciones? ¿Por qué somos humanos? ¿Qué nos diferencia a nosotros sobre todas las personas o sobre todos los seres que habitamos la faz de la tierra? ¿Por qué el ser humano se considera en la cúspide lo máximo que puede existir? ¿Por qué el ser humano ha logrado tantos avances en tecnología, en medicina, muchos avances científicos y cada vez vivimos en un mundo más deshumanizado? ¿Por qué cada vez nos importa más estar metidos horas y horas en redes sociales y nos olvidamos de las personas que realmente tienen importancia y valía, que son nuestros próximos, nuestros prójimos, los que están a nuestro lado? Y es por eso que decidí titular la conferencia ¿Por qué somos humanos? ¿Por qué somos humanos? Es una conferencia que les invito a que la disfruten conmigo, y regularmente cuando me presentan, así como me presentó Edgar, que no puede hablar mal de su hermano mayor, regularmente no me gusta hacerlo así, porque de lo que se trata la conferencia, parte esencial de lo que vamos a hablar esta tarde, es que todas las personas que cruzamos la puerta para acá, hay algo que nos identifica y nos une, que es precisamente que somos seres humanos. Allá se quedó afuera el doctor, el arquitecto, allá afuera. Y los que queremos estar aquí realmente en la conferencia, y para quienes va dirigido, es para las personas. Y eso es algo extraordinario, porque precisamente vamos a encontrar el valor de cada ser humano independientemente de su clase política, social, pensamiento, de la formación académica, y es algo muy necesario. Y yo creo que para no aburrirlos mucho con lo que yo hable, pues veamos simple y sencillamente algo extraordinario, algo que cuando el ser humano es creado en el vientre de una madre, ocurre una gran cantidad de cambios fisiológicos, una gran cantidad de reproducción de células, y es el terreno perfecto para que surja la vida. ¿En qué momento surge la vida? ¿En qué momento esa divinidad, ese Dios en el que tú puedas creer, decidió que fueras engendrada en el vientre de una mujer? ¿Sabías que a partir del día 21 empiezan los primeros vestigios del latido cardíaco? Y a partir de ese momento, el ser humano empieza una maravillosa experiencia de crecer. Las personas que conocen acerca de esto dicen que si existiera el paraíso, lo más parecido a él sería el vientre de una madre. No hay evaluaciones, no hay miedo, no te falta nada, y simple y sencillamente es un acto de divinidad lo que surgió y lo que está permitiendo que ese ser humano crezca, se desarrolle. Y en cada ser humano de los más de 5.700 millones que habitamos la tierra, hay una esperanza, la esperanza de lograr un mundo más justo. Cada niño que se procrea es de esperanza
para que las futuras generaciones vivamos más en armonía. Y esto es la vida. 9 meses creciendo y dependiendo del amor de una mujer y por supuesto del hombre también. La maravilla de la vida. El enigma para los científicos. Y es extraordinario cuando llega el momento en que ese pequeño ser que es esperado con tanto amor, en la mayoría de los casos, se prepara para el momento cúspide. Se prepara para el momento de su encuentro con los que decidieron traerlo a la vida. Y entonces, un acto maravilloso ocurre. Y ese niño crece, y ese niño busca. Ese niño busca el nacer. Será o no un acto extraordinario de la divinidad pasar por ese lugar y por primera vez ver la luz, y por primera vez llorar, y por primera vez sentir los brazos de que con tanto amor te esperó papá y mamá. Y ahí surge la vida. ¿Qué nos vuelve tan deshumanizados al pasar de los años? ¿Por qué de repente nos convertimos en personas en las cuales parecería como que nuestro origen hubiera sido distinto? Y todo el mundo, seamos un acto de amor, o de una noche de pasión, o independientemente de la razón por la que existamos, tenemos una misión que cumplir. Y es precisamente esto lo que vamos a compartir ahora, porque todos tenemos un propósito. Yo les platicaba ahorita en un inicio todo lo que tiene que pasar y surgir para que haya vida. No es un acto de la casualidad el que tú y yo estamos reunidos esta noche aquí. Y si tienes 10, 15, 20, 30, 50, 60 años, todas las personas tienen una razón y un porqué vivir. Sin embargo, cuando una persona no tiene bien definido su propósito de vida, cuando una persona no tiene bien definido parte de lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es esto, hay una pregunta básica. Y la pregunta básica de la vida es: ¿quién soy? Si alguien de ahí de su lugar me pudiera decir quién es. Es una pregunta complicada, es una pregunta que al paso de los años vamos encontrando diversas respuestas. Yo alguna vez, cuando me hicieron esta pregunta, tenía alrededor de 17, 18 años de edad, estudiaba la preparatoria, estaba por terminarla, vino un gran conferencista de quien yo he aprendido mucho y de quien me une una gran amistad, y me decía: ¿quién eres? Y le decía: pues soy Irving. No te pregunté tu nombre, ¿tú quién eres? Pues soy hijo de Humberto y de Gloria. No te pregunté quiénes son tus padres, ¿tú quién eres? Pues estoy estudiando el 5º semestre del bachillerato de ciencias químico-biológicas. No te pregunté qué estudias, ¿tú quién eres? Pues soy católico y los domingos voy a misa y le pongo el canastito ahí. No te pregunté qué religión tienes, ni cómo calmas tu conciencia, ¿tú quién eres? Y te das cuenta que existe un grave desconocimiento acerca de las personas, y de repente habemos unos tan avanzados que decimos: lo conozco, la conozco como la palma de mi mano. Y si hicieras un ejercicio sencillo ahorita, ahí en tu lugar, e intentaras dibujar la palma de tu mano, te aseguro que ni una millonésima parte de las características de la palma de tu mano te saldría, lo que significa que hay un alto grado de desconocimiento del ser humano. La piedra principal, dicen que un día Sócrates estaba en el oráculo de Delfos, ubicado en Grecia. El oráculo era un lugar donde convergían energías, los dioses, que le daban las respuestas a toda aquella persona que llegaba a consultarlos.
Y Sócrates llega y le dice, ¿qué es la verdad? Pregunta al oráculo de Delfos. Y le responde, conócete a ti mismo y conocerás la verdad. Fíjense qué interesante esta parte que estamos hablando. Conocerme. Entonces, a ver, Irving, explícame otra vez. Entonces, si no eres tu nombre, si no eres tu religión, si no eres tu raza, ¿quién eres? Y entonces tienes que entrar en un terreno de lo que vamos a hablar, de que los seres humanos somos, en primera, personas que somos únicas. A pesar de compartir más del 99% de carga genética, los asiáticos, los africanos, los americanos, todas las razas que puedan existir, hay cosas que nos vuelven y nos tornan diferentes. Todas las personas tenemos y nacemos bajo determinantes circunstanciales, es decir, situaciones que nosotros no podemos cambiar. Ejemplo, que yo no puedo cambiar el día que nací. Aunque altere mi acta de nacimiento, no puedo cambiar el día en que nací. ¿Qué otra determinante circunstancial no puedo cambiar? Los padres que por gracia de Dios tengo, no los puedo cambiar. Es decir, no puedo decir que tengo a mi expapá o a mi expamá. Eso es algo, es una determinante circunstancial. Aunque yo nazca chaparrito y me ponga unos tacones del 10, mi talla no la puedo cambiar. No puedo cambiar la nacionalidad que tengo, aunque ahora te den un pasaporte con vivir unos cuantos años en cierto lugar. No puedo cambiar el país donde nací. No puedo cambiar el color de ojos que tengo, a pesar de que me ponga pupilentes. No puedo cambiar el color de piel que tengo, a pesar de que haya tratamientos dermatológicos y algunos artistas lo hagan. Lo más natural es que no pueda hacerlo. ¿Y por qué sufrimos las personas? Una de las características principales por las cuales las personas sufrimos es porque no aceptamos esas determinantes circunstanciales. Y entonces los bajitos queremos ser altos. Y entonces las niñas que son chinitas quieren ser lacias y las lacias quieren ser chinas. Y el que tiene los ojos verdes quisiera tener los ojos de otro color. Y el que es moreno quisiera ser más blanquito. Y el que es blanquito le molesta mucho el sol y quisiera ser más moreno. Y entonces cuando tú te das cuenta de esto, volvemos a la pregunta básica para iniciar nuestro viaje, que es la vida. ¿Quién soy? Si los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de una divinidad, Dios, como cada quien entienda la concepción de Dios, si estamos hechos a imagen y semejanza, entonces ¿quién soy? Decía el gran maestro Facundo Cabral en algún relato de su historia, que un día caminando por las calles de Buenos Aires se encuentra con una persona que iba deambulando igual que él, un mendigo. Facundo Cabral no tenía ni siquiera la mínima idea de lo que él iba a hacer en su proyecto de vida. Iba caminando y le dice, hey, ¿cómo está, príncipe? Y voltea y le dice, ¿príncipe? ¿Por qué? Y él lo sintió como una ofensa y dice, ¿cómo se le dice al hijo de un rey? Príncipe. Y entonces cuando te das cuenta, uno, que eres un ser humano único, ¿qué es más caro? ¿Un reloj original o uno copia? ¿Qué es más caro? ¿Unos tenis originales o unos copia? ¿Qué es más caro? ¿Una pluma original o una copia? Lo original tiene más valor. Y si eres un ser humano único, irrepetible, y no hay nadie más como tú, ¿por qué carajos estamos buscando en prototipos que nos vende la televisión y la gente de parecernos y ser como ciertas personas para creer que tenemos valor en nuestra vida? Si ser auténtico es lo que nos da el valor como seres humanos. Cuando logramos entender esta concepción de vida, entonces me doy cuenta que tengo grandes habilidades, potencialidades, pero que también tengo muchas cosas que no son agradables. Y obviamente, el ser humano, como tal, tiene estas características. Algunas solamente quise enumerar. Tenemos un cuerpo, que los que saben acerca de esto dicen que es el templo del espíritu. Ese cuerpo, habemos muchas personas que vivimos en un estado hedonista. Y entonces nos metemos horas al gimnasio, nos operamos, nos quitamos, nos ponemos y nos enfocamos a nuestro cuerpo y creemos que la felicidad, que Irving es su cuerpo. Equivocado completamente. Porque el día que ese cuerpo se va y que la naturaleza evoluciona como es normal y que lo que antes estaba parado se cae por gravedad y que es lo natural de la vida, de repente te das cuenta entonces que tú no eres tu cuerpo. Y la gente sufrimos cuando creemos que nosotros somos nuestro cuerpo. Y no es malo enfocarnos en cuidar nuestro cuerpo. Por supuesto que es extraordinario que una persona se dé cuenta de la gran valía que tiene como ser humano y que su cuerpo debe de cuidarlo.
Y si yo lo quiero cuidar, pues obviamente no bebo demasiado, no fumo, no me desvelo, me duermo a tiempo, como sanamente, me trato bien, pues. Y entonces viene otra parte, que es algo que nos convierte y que ¿por qué somos humanos? Porque los seres humanos tenemos la capacidad de pensar. Durante toda la historia de la humanidad, ustedes recordarán que cuando las clases que nos daban en la primaria o en la secundaria, empezó el ser humano, o los vestigios de lo que ahora es el ser humano, pues andar en cuatro patas. Y en aquellos momentos el ser humano no tenía la capacidad de comunicarse, simplemente emitía sonidos guturales, hacía sonidos con los cuales se comunicaba, intentaba comunicarse. Sin embargo, la evolución permitió que los seres humanos un día lográramos estar en posición cuadrúpeda, nos empezáramos a erguir hasta que un día el ser humano logró estar como estamos ahora y desarrollar la capacidad del pensamiento y la razón. Ahorita me decía una persona, entonces, ¿por qué de repente los animales como que son más racionales que nosotros? Simplemente porque el ser humano de repente, cuando no conoce acerca de esto, pues lo único que hace es actuar y después pensar. Un ser humano piensa y después actúa. Imagínate que hay cosas que son intangibles, que ahorita los vamos a ver, pero también el lenguaje es otra parte extraordinaria del ser humano. ¿Por qué somos humanos? Porque tenemos la capacidad de comunicarnos. ¿Cuál es la habilidad que tenemos para comunicarnos? Es muy sencillo. Ustedes recordarán las viejas brujas que existían en los cuentos que nos platicaban de niños, y decían precisamente que las brujas tenían la capacidad de hechizar, y con las palabras tú verdaderamente puedes hechizar y cautivar a alguien, pero también con las palabras puedes destruir a alguien. Y esa es otra de las habilidades que tiene el ser humano, la capacidad de comunicar, la capacidad de expresar. Pero muchas personas la vamos perdiendo, sobre todo porque en los primeros años de vida hemos aprendido a guardar silencio porque nos han dicho que nosotros no tenemos el derecho a opinar. Y durante mucho tiempo las personas vamos creciendo introvertidas, no expresamos, y después crecemos, al paso de los años te conviertes en adolescente, en joven, y dices, ¿por qué no tengo comunicación con mi esposa? ¿Por qué no me puedo comunicar con mis hijos? Si tengo la capacidad de hablar y a veces duro horas colgado en el teléfono, pero realmente la comunicación efectiva no existe. Pero fíjense bien, viene otra parte que es la conciencia. Voz interior, conciencia, como le quieras llamar, pero cada vez que vamos a hacer algo, hay una vocecita que te dice, hey, no lo hagas. Y tienes la capacidad, porque ese privilegio tenemos, o ese privilegio nos dio ese creador de vida, de tener libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad que tenemos para decidir hacer lo que nosotros queramos hacer. Pero fíjense bien, quiero entrar a esta parte, a la parte del espíritu. Si nosotros tuviéramos, imagínate que tienes una manzana ahorita en tus manos, si nosotros tuviéramos una manzana, le quitamos la cáscara a la manzana y la sembramos en un lugar fértil, ¿crecería algo? Sería la pregunta, ¿crecería algo? ¿Ustedes se imaginan que pudiera crecer algo si le quitan la cáscara a la manzana? ¿Sí? ¿Cómo que? ¿Pero daría fruto? ¿Daría una manzana? A lo mejor no, ¿no? Eso equivale a la parte física del ser humano, la cáscara de la manzana. La carne de la manzana, si nosotros la sembramos, la pura carne de la manzana, en un terreno que esté fértil, ¿crecería algo? No. Eso equivaldría a la parte intelectual del ser humano. Pero la parte más ínfima, la parte más pequeña, la parte más insignificante, que es el centro de la manzana, que es una semilla, si nosotros la sembramos en un lugar, la cuidamos, la abonamos, le ponemos agua, da vida. En el ser humano ocurre lo mismo. Si realmente el ser humano quiere y desea trascender y dejar huella y desea ser recordado por sus amados y sus cercanos, requiere trabajar su parte espiritual. Esto principalmente es lo que nos convierte en seres humanos. Somos espíritu, y el espíritu logra darle forma a lo que no es, a lo que no podemos tocar. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha sentido fe? ¿Y la puedes tocar? ¿Quién de nosotros no ha experimentado paz en algún momento? ¿Y la puedes tocar?
¿Quién de nosotros en alguna ocasión, cuando tuvimos a nuestro hijo por primera vez en brazos, no experimentamos lo extraordinario del amor? ¿Lo podemos palpar? No. Y el ser humano tiene esa capacidad de poder hacer visible lo que no es visible. Tiene esa capacidad en su espíritu. Y otra cosa más, los seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Regresar a hacer una introspección y valorar qué es lo que somos nosotros como personas. Y aquí tenemos el claro ejemplo de lo que está ocurriendo. ¿Por qué estamos perdiendo esa capacidad de ser humanos? Y ahí tienen un ejemplo en el círculo del lado izquierdo, en el cual, pues definitivamente, el dinero es un valor. Por eso hay una bolsa de valores. El dinero es importante, el dinero le permite al hombre tener la capacidad para sustento, para alimentarse, para viajar, etcétera, para las cosas y las necesidades básicas de la vida. Y ese dinero como valor, anteriormente el hombre estaba por encima del dinero y el hombre utilizaba el dinero para los fines que él quería. Actualmente el dinero se ha convertido en el maestro que mueve al ser humano. Y una persona por dinero es capaz de traficar, y una persona por dinero es capaz de quitarle la vida a alguien, y una persona por dinero es capaz de raptar a alguien, y una persona por dinero es capaz de hacer muchas cosas. Precisamente por la escala de valores se encuentra completamente invertida. El prestigio. Fíjate otra cosa importante. A mí no me hace valioso, y eso es parte de lo que yo quería mencionarles en un inicio. A mí no me hace valioso el ser médico. A mí no me hace valioso el tener un puesto directivo en una institución. A mí no me hace importante el tener un puesto público de cargo, una elección de elección popular. Lo que le da importancia al puesto soy yo como persona a través del trato que doy a los demás. Eso es lo que dignifica al ser humano. Eso es lo que nos convierte en iguales. Y por eso durante muchos años en este país y en muchos otros países se tiene la mala costumbre de educar para decirle al hijo: hey, estudia para que seas alguien en la vida. Y la pregunta sería: ¿y si no estudia ya no es nadie en la vida? ¿O cómo está la onda? Estudia para que seas alguien en la vida, y ahí lo tienes al chiquillo estudiando, termina la primaria. Hijo, ahora estudia la secundaria, porque ya la primaria no es suficiente, ya está para barrer las calles, ocupa secundaria, y lo tienes estudiando. Y se mete a estudiar la secundaria y termina la secundaria de regañadientes, entra al bachillerato y le seguimos diciendo que estudie para que sea alguien en la vida. Y entonces, en muchas ocasiones, cuando el ser humano desconoce esta parte de su valía, termina estudiando lo que el papá, la mamá, el hermano, los amigos le dijeron que era lo mejor para él, pero sin descubrir que él tiene talento y habilidades para muchas otras cosas que distan mucho de lo que otros decidieron por él. Y entonces te das cuenta de que a veces el tener muchas cosas en lo material, y ahorita voy a hablar acerca de eso porque no está peleado el terreno espiritual con la parte material, pero en muchas ocasiones el sentirte por encima de los demás, el tener un grado intelectual muy alto, el tener una economía que te permita tener cierta holganza en tus gastos, de repente es un estorbo para trabajar la parte espiritual. Un ser humano que se llama ego, y a ese le gusta que le aplaudan y que le digan: oye, qué chingón eres para hablar, oye, tu conferencia estuvo extraordinaria. Y en ese momento te vas alejando de la parte más importante, que es la parte del ser humano. Y aquí puse en un circulito que el ser humano es el único que habita la tierra, el único ser que habita la tierra y que evoluciona hacia la involución. Entonces, si desde nosotros se activaron nuestros talentos desde el nacimiento, yo no conozco, y fíjate bien, en la naturaleza, yo nunca he visto un canario deprimido en un árbol diciendo: cabrón, ¿por qué no fui pez? ¿Por qué no fui pez? ¿Por qué no puedo estar bajo el agua? Ni tampoco conozco una ballena que esté frustrada y diciendo: chingón, ¿por qué no vuelo como un águila? Simple y sencillamente aceptan su naturaleza. Y los seres humanos estamos deseando lo que el otro tiene. Puta madre, es que si yo tuviera la oportunidad de él, pero él sí, su papá estudió. Pero él sí, pues su papá no se divorció y los míos sí se divorciaron. Él sí, porque pues, no vivió la pobreza que yo viví. Y vivimos los seres humanos actualmente, por eso hay un gran sufrimiento del ser humano, porque tenemos un pie anclado al pasado.
Es que tú hablas bien bonito, pero ya te vieran tus papás que se hubieran divorciado, que te hubieran abandonado, que hubieras vivido en pobreza, que no hubieras tenido oportunidades y vives atado en el pasado, en situaciones que pasaron hace 15, 20, 30, 40, 50 años, gente que a veces físicamente ya no está contigo, papá, mamá odiando, con rencores, con resentimiento, sigues anclado allá y con otro pie en el futuro, sufriendo, y si me enfermo, y si me da cáncer, y si no tengo dinero para mandar a mis hijos a la escuela, y si esto, y si lo otro, y vives y te pierdes la maravillosa oportunidad de estar aquí y ahora. Y esto es real. ¿No te parece una contradicción que la gente llegue a los servicios de medicina familiar, sean privados o sean institucionales, y pidan medicamentos para dormir? Y tomen Tafil, tomen clonazepam y tomen diazepam, y haz de cuenta como que le metes un freno en la noche a los pensamientos, y en la mañana ¿qué le echamos? Café para despertar. Y entonces resulta una contradicción, porque el ser humano que conoce acerca de esto, que sabe que tiene un libre albedrío, cada vez que tú tomas una decisión en la vida y que esa decisión es la correcta, te vas a dormir en paz y no hay value mejor que hacer las cosas bien. Y el ser humano que es capaz de entregarse apasionadamente a lo que hace, independientemente de lo que sea doctor, mecánico, etcétera, que se entrega apasionadamente a lo que hace, disfruta de la vida. Y entonces se da cuenta que no hay necesidad de estudiar para ser alguien en la vida, que al final de cuentas lo que te da valor como ser humano es lo que eres capaz de entregarle a los demás. Ese es el gran valor del ser humano. Y eso es algo que al pasar de los años te das cuenta que las clases sociales no es sinónimo del éxito. Yo siempre lo platico y no va a ser la excepción. Afuera de la presidencia municipal está un señor que vuela los zapatos. Él tiene un hijo que es compañero de mi generación y es médico. Y cada vez que tengo la oportunidad, lo felicito por lo que fue capaz de hacer para que ese hijo lograra trascender. Fue un esfuerzo de muchos. Y el Señor, sus ojos, cada vez que lo digo, se rozan de lágrimas. Y no me expresa y nada más me da un golpe cuando me está boleando mis zapatos. ¿Te imaginas lo extraordinario? Yo tengo que reconocer mi origen. Mi origen paterno, un abuelo que desde los 5 años trabajaba, con los zapatos rotos, que salía a vender periódicos, paletas para mantener a un abuelito que era alcohólico. Nunca tuvo oportunidad de ir a la escuela, sacó adelante a 6 hijos, algunos de ellos estudiaron, ninguno es delincuente. ¿Valdrá la pena o no retomar la valía del ser humano? Mi abuelo materno igual, tiene 84 años y sigue trabajando, sigue entregando apasionadamente lo que él tiene para los demás. Y cuando te das cuenta entonces de esto, valdría la pena detenernos un momentito a pensar en qué tendría más valor, el ser o el tener. ¿Por qué creen que sea necesario conocernos? Porque es la piedra angular. Es la piedra angular y fundamental para la modificación de nuestra vida. Debemos conocernos. En la medida en que yo puedo conocerme, puedo amarme y puedo respetarme. Y si yo me conozco, me amo y me respeto, estoy en condiciones de conocer, amar y respetar a cualquier persona que esté frente de mí. Y obviamente, aquí viene una parte extraordinaria. Muchos de ustedes conocen esta escultura. Para los que no la conozcan, es una escultura que hizo Miguel Ángel Buonarroti, que se llama el David, que es en mármol, y que para esto quiero decirles, esto es real. Miguel Ángel Buonarroti y sus papás querían que fuera contador público. Vean la perfección con la que representa el cuerpo humano, músculos, la posición en la que se encuentra. Pero lo más extraordinario es que en aquel tiempo, para lograr esta perfección, requerían hacer disecciones en cadáveres, y lo tenían que hacer escondidas, porque la iglesia castigaba en aquel tiempo a quien profanaba el cuerpo por ser el templo del espíritu. Cuando él lo cuestionaron cómo le había hecho para lograr esta majestuosidad, dijo que simplemente detrás de la piedra habitaba esa escultura extraordinaria. Y si eso pudo hacer un escultor, imagínate que tú eres un David y que estás encerrado en un bloque de mármol. Pero, pues cambiar duele. La comodidad de lo conocido pues genera cierta estabilidad emocional.
muchos pensamientos en nuestra mente. Y aquí viene parte de lo que es la parte central de nuestra plática. Cuando yo estaba estudiando en la preparatoria, nunca nadie me dijo qué carrera estudiar. Y yo siempre tuve presente, desde que era niño y acompañaba a mi papá a dar consulta, siempre tuve presente que yo quería ser médico. No sé por qué me llamaba la atención cuando revisaban pacientes, pero yo quería ser médico. Es algo que yo traía en mi interior. Cuando yo hago mi servicio social en la ciudad de Uruapan, es cuando me doy cuenta precisamente de esta parte, de la parte espiritual y de la parte humana que tiene gran valía en el ser humano. Estaba por terminar yo mi servicio social, tenía escasos 4 meses para terminar, había logrado hacer una gran simbiosis con la gente, me quería mucho, estaba en una zona urbana en Uruapan. Esto que estoy haciendo aquí con frecuencia lo hacía con la gente, platicaba, la gente se acercaba, me preguntaba. Y un día, normalmente yo veía entre 50 a 60 pacientes al día. Los que son médicos van a entender que en esta etapa uno es obra de mano de obra muy barata para las instituciones, y pues sacábamos la consulta. Y un día en la tarde llega una señora, como a las 6 de la tarde, después de haber visto más de 50 pacientes, yo sin comer, y me dice: doctor, ¿ya se va? Y yo estaba cerrando la puerta, le digo: sí, ya me voy. Dice: es que mire, traigo a mi esposo y me han recomendado venir con usted. Lo primero que se vino a la mente, dije: chingado, todo el día tienen para venir. ¿Por qué a las 6? No he comido. ¿Por qué ahorita? Y por arte de magia entró el automático: no que usted todos los días me pide que que se haga mi voluntad y que no sé qué, y en las mañanas me pides. ¿Qué onda? Esta es mi voluntad. ¿Y saben cómo me desvaneció? Cuando me dijo: me han recomendado con usted porque es bueno. ¿Qué le dices? Pues pase. Y lo atendí. Y cuando lo atendí, empezó el esposo a decirme: oiga, ¿sabe qué, doctor? Lo que pasa es que desde hace algunos días tengo mucho sangrado en mis encías, me he sentido muy mal, estoy perdiendo peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues le digo a la señora, en aquel momento le digo: vaya y compre este medicamento, porque ustedes saben que a veces en el sector salud hay muchas carencias. Vaya y compre este medicamento. Y pasó media hora y la señora no llegaba, y la farmacia estaba a la vuelta, y pasan 40 minutos y la señora no llega, y pues la voy a buscar. Y le digo: señora, ¿qué pasó? Dice: doctor, es que no traigo dinero. Y entonces otra vez vuelve esa parte de decir: ¿usted quiere cumplir mi voluntad? Mi voluntad es esa, hágala. Y entonces nos tocó meterle mano al bolsillo, pagarla, inyectamos al paciente, lo mandamos al regional, etcétera, etcétera. Y fíjense que este paciente tenía esa costumbre de llegar todas las veces a visitarme a las 6 de la tarde. Hasta que un día le pregunté: oiga, ¿por qué? Dice: pues es que todo el día trabajamos y es la única hora que tenemos para venirlo a visitar. Pero ¿saben qué? Nos dijeron que lo que nosotros tenemos, lo que mi esposo tiene, es una enfermedad que requiere de un tratamiento en un lugar especializado, y que aquí en todo el estado no hay ningún lugar. ¿Qué vamos a hacer? Y digo yo: pues ¿cómo que qué vamos a hacer? Pues ¿qué va a hacer usted? No se lo dije, pero definitivamente dije: ¿cómo que qué vamos a hacer? Y entonces volvió otra vez esa parte espiritual que habita en cada ser humano, y dije: sin conocerlos, empecé a redactar un documento al regidor de salud de Uruapan, lo redacto, lo escribo, lo firmo, lo mandan al señor a hacer un aspirado de médula ósea, que es un estudio para checar algunas células sanguíneas cuando hay la posibilidad de que tenga cáncer una persona. Se la hacen y resulta de que la persona sí estaba enferma, y gravemente enferma. Llega el señor con el resultado, le prestaron 5,000 pesos y me dice: doctor, pues que tengo que ir a México. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y le digo yo: bueno, pues ¿cómo que qué tenemos que hacer? Pues hay que buscar quién le patrocine el viaje. Dice: pues por eso vengo, ya nos autorizaron el aspirado de médula ósea, ahora que nos autoricen el ir a México. Yo no sé si ustedes sepan que es el Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México. Es uno de los hospitales más reconocidos en América Latina. Ahí se atendió el maestro Lujambio, ahí se atendió el Gabo, ahí murió el Gabo, en las instalaciones del Instituto Nacional de Nutrición. Y todas las enfermedades raras y difíciles de tratar en este país, y muchos médicos se van a especializar en este lugar. Es complicadísimo entrar. Si no tienes una palanca, no entras. Le hicimos un documento ahí del consultorio y que los reciben en preconsulta. Digo: caray. Y ahí te das cuenta que cuando tú eres atento
a los designios de ese poder superior, las cosas suceden y fluyen de una forma extraordinaria. Llegó, lo revisaron, lo internaron y duró como 15, 22 días que yo no supe de este hombre. ¿Y qué creen que pasó? Faltaba un mes escasos para ya salir del servicio social y otra vez, clásico, 6 de la tarde, doctor, pues que ocupan operarme y que la cirugía vale 60,000 pesos y que ocupan quitarme el vaso, que porque las plaquetas, que no sé qué. ¿Qué vamos a hacer? Le digo, pues yo gano 425 pesos a la quincena, no sé qué podamos hacer, pero algo debemos de hacer. Pero fíjate bien, una señora con 4 hijos, uno tras de otro, el más chiquito de brazos, iban a México. Yo le tenía un pavor subirme al metro, la señora se enseñó a subirse al metro. La señora aprendió a trabajar o acercarse con la trabajadora social y le daban boletos para comer. La señora aprendió que si se iba a una casa de asistencia por 10 pesos le daban un lugar donde dormir y un lugar donde bañarse, y supo moverse en la Ciudad de México. A este señor lo operaron, a este señor le dejaron su cirugía en 20,000 pesos. Este señor, el ayuntamiento de Uruapan le pagó sus 20,000 pesos. Este señor salvó su vida. Y una tarde, escasa una semana de salir, ya me habían hecho mi fiesta de despedida en mi consultorio, llega conmigo y me dice, ¿a qué hora creen que llego? Y me dice, doctor, qué bueno que lo vemos. Llegó con su esposa y yo estaba sentado en mi escritorio y me dice, qué bueno que lo vemos. Dice la señora, quiero decirle que si los ángeles existieran, yo creo que son muy parecidos a usted. Yo estaba pasando por una situación emocional muy complicada en esos momentos, muy difícil, por una crisis de existencia muy complicada en mi vida. Y me acuerdo que dejé de hacer lo que estaba haciendo y me le quedé viendo a los ojos fijamente. Me dice, doctor, cuando nos dieron de alta, con mi esposo pensamos en hacerle un regalo. Usted sabe nuestra situación. Ya traíamos nuestros boletos y solamente traíamos 20 pesos. Cada vez que veníamos a verlo, aquí en este lugar, usted siempre tenía música instrumental. Cuando nos subimos al metro, se subió una persona que vendía discos de la música que a usted le gusta. Y pensamos que era el regalo idóneo para usted. ¿Sabes qué sentí? Paz. ¿Sabes qué sentí? Que era yo, no un medio de esa divinidad, sino que yo era un fin igual que él. Y eso no lo platico simple y sencillamente por comentarme. Ustedes saben que mi padre estuvo gravemente enfermo. Gravemente enfermo. ¿Y saben dónde lo atendieron? En el mismo hospital que la persona que yo en algún momento había ayudado. ¿Y saben algo más extraordinario? Que no tienen idea de lo mucho que yo he recibido y por lo cual me siento plenamente satisfecho de estar tocando este tema. Mucha gente llegaba a la central de ETN, y aquí hay muchas personas presentes, y llegaban y metían la mano a su bolsa y me decían, Ivy, aquí están 100 pesos, de algo te han de servir. ¿Por qué somos humanos? Hay dos cosas que solamente le permiten al ser humano cambiar: el amor y el dolor. Y si no estás dispuesto a entender por amor, la vida se va a encargar de presentarte momentos que te pongan al límite y que te des cuenta que verdaderamente la vida es como una hoja que pende de un árbol, que en cualquier momento alguien superior a ti puede hacer que esa hoja se desprenda. Y entonces cuando yo, Irving, el médico, cuando yo, Irving, la persona preparada, tuvo que quedarse a dormir en urgencias, tirado en el piso, cuando me dijeron, tu papá se puede morir, tiene 72 horas de vida, va a estar conectado a un tubo, va a tener que estar en un ventilador, con gastos todos los días que superaban los 20,000 pesos, todos los días, 70 días de hospitalización, 40 días en terapia intensiva, y esos son los momentos en donde dices, ¿de qué carajo sirve todo lo que tengo? ¿Para qué sirve conocer tanto? ¿Para qué sirve tener tanto en lo material cuando espiritualmente sientes resquebrajarte? Y cuando necesitas voltear la mirada al cielo y decir, ¡hey! Aquí estoy. No pregunto ¿por qué a mí? Pregunto ¿para qué a mí? Y la respuesta es sencilla. Todas las situaciones que nos ocurren en la vida, que nosotros vemos como situaciones malas o problemas,
tienen una significancia. Dios, como cada quien lo entienda, está buscando una mejor versión de ti. Y entonces ahí yo entendí que más allá de lo que yo pueda lograr, la parte espiritual es lo que me vuelve humano. Había gente que llegaba y nos daba dinero aquí, a mí. Doctor, ¿ya pagaron su teléfono celular? Doctor, ¿ya pagaron la luz de su casa? Iban y la pagaban. Barrían la calle. Me daban comida para llevarle a mis hermanos y a mi mamá a México. ¿Tú crees que eso no es motivo de tener gratitud? Y eso es otra característica del ser humano, la gratitud. ¿Tú crees que no valdrá la pena darle gracias a quien nos dio la vida? Y eso es gratitud. ¿Por qué la vida actualmente se convierte en aburrida? Porque no tenemos un proyecto de vida. Y entonces los adolescentes, especialmente hablando de esta época tan complicada, un adolescente que todos los días hace lo mismo, pues no le encuentra ningún sentido a la vida. Imagínate un partido de fútbol sin metas. Las porterías son las metas y el objetivo de un partido de fútbol es meter goles. Y si en un partido de fútbol no hay metas, pues simplemente no hay partido de fútbol, se convierte en aburrido. Un joven que no tiene un proyecto de vida, lo mismo le da que sea lunes, que sea domingo, que sea viernes, que sea Navidad, que sea Año Nuevo, porque no tiene un proyecto de vida. Aquí hay alguien que me compartía hace unos días, tuve la oportunidad de estar con esa persona hace unos días, y me decía: doctor, estoy próxima a jubilarme. ¿Y sabe qué? Ya estoy haciendo mi proyecto de vida. Ya sé a dónde quiero viajar, ya sé lo que quiero hacer, ya sé qué tipo de negocio quiero tener, porque quiero tener una buena calidad de vida. Ya sé lo que quiero hacer. Qué extraordinario es cuando alguien conoce a dónde quiere llegar. Pero lo más interesante es que la vida te ofrece miles de oportunidades. Una persona que se dedica a manejar aviones, simple y sencillamente, fíjate bien, tiene un plan A, un plan B, un plan C, y tiene un plan de vuelo diferente por si alguna circunstancia no sale. Y aquí les voy a platicar un cuento para ir entrando a la parte final. Dice que un día iba un capitán, ya algo viejo de edad, manejando un avión. Iba con 3 niños Boy Scouts, y precisamente hablando de la parte emocional del ser humano, de repente empieza a fallar el motor. El último Boy Scout que dice: Capi, pues tírese usted también. Dice: ¿cómo me voy a tirar, hijo, si solamente había 3 paracaídas? Ya 2 de tus compañeros se han tirado y faltas tú. Dice: no, Capi, tírese usted también, queda otro paracaídas. Dice: no es posible. Dice: sí, es que el primero le dio tanto miedo que agarró mi mochila y se aventó. ¿Qué significa esto? Que la emoción es algo que tiene el ser humano. Todo el mundo tenemos miedo a algo. Y los papás de ahora, como los papás eran más autoritarios los de antes, nuestros abuelos, pues los papás de antes con una mirada nos sacaban, nos decían: guarda silencio, esto se hace porque yo soy tu papá y punto. Y como fueron así de autoritarios los papás de ahora, pues nos hemos convertido en permisivos. Y entonces le doy a mis hijos lo que yo no tuve, y entonces desde los 2 años de edad el regalo de cumpleaños y el regalo de Día de Reyes, pues es una tablet que lo mantiene embaucado durante 6-7 horas al día, y entonces me quita la maravillosa oportunidad de hacer orfebre de esa creación, que es mi hijo. Y entonces deja que vea y que se llene de una gran cantidad de cosas, y nos empiezan a dar, y nos empezamos a dar cuenta entonces que eso no es la felicidad, y entramos en un terreno que precisamente nos tenemos que dar cuenta. Ahorita lo decía el doctor Aguilar en su intervención. El maestro Fernando Coria tiene un talento, por ponerlo como ejemplo a él. Ser. ¿Qué tuvo que hacer? Primero compró una guitarra. Puedes tener la habilidad de tocar de oídos, pero tienes que tener una guitarra y tienes que estar con personas que compartan el mismo objetivo que tú. Si tú estás con personas que comparten el mismo objetivo que tú, seguramente un día vas a lograr tener. Y entonces aquí viene la famosa paradoja. Entonces, a ver, ¿no es necesario estudiar para ser el número 1? No. La consecuencia lógica para que logres ser el número 1 no radica en que te prepares cada día más, radica en la calidad de persona que eres, en el servicio que otorgas. Y si eres mecánico y eres buen mecánico y eres honesto y haces extraordinariamente tu trabajo, la consecuencia lógica a eso es que la gente te va a recomendar y nunca te va a faltar el trabajo. Y entonces tú no fuiste a perseguir el número 1, el número 1 llegó a ti por consecuencia de tus actos. Si eres un prestador de servicios en un hotel, por ejemplo, la gente te va a recomendar por la calidad de servicio que das, y entonces no necesitas publicitarte porque la gente va a llegar por la calidad que tú ofreces. Y entonces si eres médico ocurre lo mismo. Y entonces si te dedicas
hacer fontanería, si eres un albañil, si eres pintor, independientemente de lo que te dediques, la consecuencia lógica de la persona que actúa conforme a su dignidad como humano, definitivamente le va a ir bien. Y Steve Jobs lo decía: tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No te quedes atrapado en el dogma, en cuál es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás callen tu propia voz. Y lo más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicte tu corazón y tu intuición. Y cuando haces lo que tu corazón y tu intuición te dicen, normalmente te va extraordinariamente bien. Hábitos para ser más humano. Estás conectado con tu pasión, tomas decisiones. Pero esto es extraordinario, te rodeas de gente exitosa, crees en ti mismo y en tus sueños, y entonces surge algo muy extraordinario. ¿A dónde vas? Preguntas clásicas y básicas de la vida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? No puedo ser una persona, actuar de cierta manera por estar acompañado de tal o cual persona. ¿Por qué quiero ir ahí? ¿Cómo voy a estar en mis años? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te quieres sentir? Y entonces, fíjate bien, ocurre algo extraordinario. Imagínate que esta es la sala de tu casa y que están estos cuadros y que aquí estuviera tu fotografía en estos cuadros. A lo mejor para muchos no significa nada esta fotografía, pero un hombre que sin disparar una sola bala logró llevarle la paz a su pueblo, un hombre enquemble, flaco, y que a través de actos de bondad logró liberar a su pueblo. Mahatma Gandhi, un alma grande, y existen hombres así. Otro hombre que logró trascender a través del tiempo, una mujer extraordinaria, una mujer que en una de sus últimas visitas a este país, en un leprosario, una de las primeras damas de ese estado le dice a otra: yo ni por $1,000,000 haría lo que esta mujer hace. Y eso escuchó la Madre Teresa de Calcuta y le dice: efectivamente, por amor yo tampoco, por dinero yo no lo haría, pero por amor sí lo haría. Y Teresa de Calcuta, una mujer que con su Parkinson que desarrolló en los últimos años de vida, pues logró hacer propio el dolor ajeno y darse cuenta que la gente que estaba muriendo de lepra porque su carne se desprendía, ella logró darles esperanza a todas esas personas. Y también hay un hombre extraordinario, ustedes recordarán al padre Chinchachoma, murió hace unos años, y un día esta experiencia la escuché yo de un sacerdote católico también, en donde hablaba de lo siguiente. Un día invitaron a un secretario de salud a un lugar en donde se había habilitado para la atención de estos niños de la calle. Y el padre Chinchachoma dice: durante mucho tiempo hemos cometido un error. Y se le queda viendo el secretario de salud: ¿cuál es el error, padre? Durante mucho tiempo hemos recogido a los niños abandonados que han comido comida de la calle, de la basura, pero nos hemos olvidado de una parte importante de esos niños. Nos hemos olvidado de los únicos seres que les han dado cobijo y calor en las noches de frío: sus perros. Y entonces mandó a hacer perreras para tener a sus perros, que eran la única compañía que durante mucho tiempo esos niños habían tenido. Cuenta esta historia del padre Chinchachoma que iban entrando a ese lugar donde se había habilitado para los niños de la calle, y cuando entran con el secretario de salud, uno de estos jóvenes adictos se le deja ir a golpes al padre Chinchachoma, y lo primero que hace la gente es quitárselo. Y el padre Chinchachoma intenta quitarse el cinturón, el niño hace esto, y el niño espera que lo golpeen, y el padre Chinchachoma le dice: toma, golpéame, porque durante mucho tiempo no nos ha dolido tu dolor, lo merecemos. Y muchas de estas cosas es lo que nos lleva ahora actualmente a ser personas que no tenemos sentido humano. No nos damos cuenta que ese niño abandonado en la calle va a ser el futuro colega de nuestro hijo. No nos damos cuenta que ese niño que está a las horas de la noche vendiendo su periódico, vendiendo dulces, es un niño que no tiene la oportunidad que tenemos muchos de nosotros, y que tiene derecho a vivir y que exige una libertad.
No nos damos cuenta que toda esta violencia que se genera al interior de los hogares, ahí es donde están naciendo los delincuentes, ahí es donde nacen los narcotraficantes, las prostitutas, ahí es donde nacen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues definitivamente volver a hacer lo que hace más de 2000 años el gran maestro vino a enseñarnos. No vino a instaurar ninguna religión, solamente vino a enseñarnos una forma de vida. Y esa forma de vida es tan sencilla: haz a otro lo que te gustaría que te hagan, y la cadena de favores en la vida se va a cumplir. Solamente un hombre, él, este gran maestro, logró partir la humanidad antes y después de él. Y esto genera un cisma para todas las religiones y pensamientos antes y después de él. 33 años vividas con tal pasión, con tal entrega, haciendo actos de amor por los demás, que logró dejar huella. Por lo tanto, nadie puede decir que su obra ha muerto. Luis Pasteur, otro comprometido con su vida. Un día le llevan a Luis Pasteur a un niño balbuceando y muriendo de rabia. Luis Pasteur hace propio el dolor y dice: a partir de ese momento me comprometo a buscar una cura contra la rabia. Hizo propio el dolor. Y gracias a él tenemos una vacuna para la rabia. Pero para esto se ocupa ser soñador. Y mucha gente vivimos en el insomnio y no nos gusta soñar. Mucha gente tiene buenas ideas, pero si no le pone acción, jamás lo va a lograr. Dos grandes hombres, los hermanos Wright, un día pensaron que era posible volar. Le platican esto a su papá, que era congresista de los Estados Unidos, y el papá les dice: están locos, volar es para las aves. Y hoy, gracias a esos dos soñadores, el ser humano se puede trasladar en un avión y estar en 2 o 3 horas en otro país. Gracias a alguien que un día soñó que era posible. Por eso es muy plausible la razón por la que estamos aquí reunidos. Y no te preguntes qué necesita el mundo, pregúntate qué te hace sentir vivo y hazlo. El mundo está necesitando gente viva. ¿Saben qué es lo peor que le puede pasar a una persona según los especialistas en psicología social? Que en su tumba, en la parte de atrás, diga su epitafio. El epitafio es la piedrita que le ponen ahí atrás: nació, vivió y se murió, y nunca supo para qué chingados existió. Un día había un buscador, y como todos los buscadores, en esa ganas de estar buscando siempre, encontrando cosas, iba caminando y tenía ya un proyecto para llegar a un bosque, pero durante el trayecto se encontró una pradera extraordinaria verde, y como todos los buscadores dijo: ahí debe de haber algo, y desvió su camino y llegó hasta ese lugar. Había una densa neblina, se empezó a meter ahí entre la neblina y empezó a tropezarse y empezó a darse cuenta que había piedras en el piso. Y cuando empezó a disipar la neblina, se da cuenta que dice: fulano de tal vivió 14 años, 13 días. Y empieza a caminar y se vuelve a tropezar con otra piedra y dice: fulano de tal vivió 14 años, 3 semanas, 2 días. Y se empezó a dar cuenta que ninguna de las personas que estaba ahí, al parecer era un cementerio, ninguno sobrepasaba los 15 años de edad. Y a las puertas del lugar cuidaba un viejecito y le dice: oiga, qué terrible cosa ha pasado en este lugar, que todas las tumbas, ninguna pasa de 15 años. ¿Qué ha pasado? Dice: es sencillo. Mire, joven, en este lugar nosotros les damos una libretita a todos los niños y niñas cuando cumplen 5 años de edad. Y en esa libreta van anotando cuánto tiempo duran los momentos de felicidad. Por ejemplo, cuando se enseñó a leer, por ejemplo, cuando le dio el primer beso a la novia, por ejemplo, cuando logró terminar su secundaria, por ejemplo, cuando terminó la preparatoria, por ejemplo, cuando se casó, cuando nació su primer hijo, cuando encontró su empleo, cuando compró su casa, cuando viajó por primera vez, y lo van anotando en una libreta. Y la gran mayoría de la gente muere anciana, de 90 o de 100 años en este lugar, pero ninguno logra sobrepasar los 15 años de edad. Los 15 años de felicidad. Vamos a ver un video y con esto vamos a terminar nuestra participación. Con una parte fundamental, no sé si la puedo dar ahí clic, si se puede. Y si no, nos pasamos a ¿no? Bueno.
Bueno, en esta parte de la plática, ¿qué puedo hacer para ser más humanos? Tú puedes, a través de tu sonrisa, contagiar a alguien. ¿Qué haces? ¿Qué cosa haces antes o hacías antes que te hacía sentir en paz? Hay una plática muy bonita que se llama ¿qué harías sin que te pagaran? ¿Qué harías sin que te pagaran? Yo, sin lugar a dudas, lo que estoy haciendo lo haría sin que me pagaran. Definitivamente lo haría. ¿En qué te sientes creativo? ¿Qué cosas harías sin cobrar? Y por lo pronto pues lo harías gratis. ¿Sobre qué te encanta hablar? ¿Haciendo qué o dónde no te sientes miedo a fracasar? Fíjate. Y terminamos con esto. ¿Qué quieres que se diga de ti cuando mueras? ¿Cuál va a ser tu legado? Imagínate que tus hijos y tus nietos tienen una foto amarillenta tuya allí en su sala y cada vez que llega un visitante le preguntan, oye, ¿y él quién es? ¿Cómo te gustaría que se expresaran las personas de ti? Y esto es extraordinario, porque tenemos una parte muy bonita y con esto voy a terminar. Son dos pequeños textos. Son dos textos que llegaron a mí hace algún tiempo y que siempre tengo la oportunidad, cierro con ellos alguna de mis participaciones. Cuando observo el campo sin arar, cuando los áperos de labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada y abandonada, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino carentes de recursos por defender sus derechos, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo a la anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por su hijo que la ha abandonado, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía lleno de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verlo sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y en su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por las drogas y el alcohol, cuando lo veo titubeante, lo que antes era inteligencia brillante y ahora solamente harapos sin rumbo, me pregunto, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando veo a esa chiquilla que debería soñar fantasías y la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciñe el vestido y sale su cuerpo a vender, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando aquel pequeño a las 3 de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán titiritando de frío con unos cuantos periódicos y lo veo sin esperanzas pagar con la única compañía de un perro, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y me enfrento a Él y le pregunto, Señor, ¿dónde están tus manos? Para luchar por la justicia, para dar una caricia, para dar consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Después de un largo silencio, escuché su voz que me reclamó, ¿no te has dado cuenta? ¿No te das cuenta que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar las estrellas. Y entonces comprendí que las manos de Dios somos tú y yo. Los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo. Aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a la llamada de su destino. Aquellos que desafiando el dolor, la crítica, la blasfemia, se reten a sí mismos para ser las manos de Dios. Señor, ahora que me doy cuenta de que mis manos están sin llenar, que no han dado lo suficiente, te pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir. Las debo usar para amar y para conquistar la grandeza de tu creación. El mundo necesita esas manos, llenas de ideales y de estrellas, cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización que busque valores de orden superior, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y que al final puedan llegar vacías, porque entregaron todo el amor para lo que fueron creados y Dios seguramente podrá decir que esas son sus manos. Señores, estamos viviendo cada día en una época en la cual vale más la persona que tiene que la persona que es. Estamos viviendo una época muy difícil.
Alguien me decía en la mañana, es que se han dejado los valores se están perdiendo. No, no se han dejado los valores, simplemente no se practican. Y tenemos que practicar las virtudes y tenemos que devolverle la oportunidad al ser humano de que confíe nuevamente en el ser humano. Y tenemos que regresarle la empatía nuevamente a la gente y decirle que no está solo. Y si en mis manos está poder ayudar y tenderle a la mano al desprotegido, esas son las manos de Dios. Y entonces te das cuenta que tu legado es precisamente lo que tú vas a heredar a las futuras generaciones. Hay una carta de un niño que se llama El derecho a la libertad. Nací en la miseria. Nunca conocí a mi padre. Mi madre me dio lo único que me podía dar, algunas caricias, y descargó en mí toda su frustración y mal humor. Te aclaro algo que para mí es importante. Yo no decidí nacer. Abandoné siendo muy pequeño un cuarto que olía a orines y perfume barato y frijoles, y me perdí en las calles de mi ciudad. ¿A eso le llaman libertad? Desesperado por el hambre aprendí a pedir limosna y también a robar. Sin darme cuenta, encontré una fuente de alegría sin sentido. Logré por un momento olvidar mi soledad y sin detenerme a pensar en lo que encontré, una mañana aprendí a que se me podía olvidar el hambre. Encontré un compañero que me hacía cambiar mi realidad y a partir de ese momento la droga se convirtió en mi cómplice. Además, nadie podía decirme nada, pues por ahí escuché alguna vez que yo tenía derecho a hacer lo que yo quisiera hacer. ¿Acaso no es eso la libertad? Un día sentado a la orilla de la calle, observé a un niño frente a un aparador de juguetes, indeciso entre qué muñeco comprar, mientras que yo no tenía otra alternativa que continuar mi camino, con rencor, sin más distracción que mi soledad. Entonces estalló en mi interior un grito de ira y de desesperación. Soy libre, pero no encuentro un lugar donde dormir. ¿Qué es para mí la libertad? ¿Elección o resignación? ¿Presencia o desesperación? ¿Amor o rencor? ¿Construir o destruir? ¿Vivir o morir? Tú que hablas de realización, te suplico que me des el conocimiento para aprender a vivir, para llegar a ser lo que debo ser, para entender mi realidad, buscar un porvenir, construir un sueño, alcanzar un futuro diferente. Dame, te suplico, educación, y te prometo que aprenderé a usar ese don que Dios me entregó y que se llama libertad. Deseo ser libre. Firma un niño de la calle. ¿Qué es un niño? Un niño es un vaso vacío. Cada vez que se aborta un niño no sabemos la capacidad que tenía para devolverle la esperanza a este mundo. ¿Qué es un niño? Un vaso vacío que está necesitado de ser llenado de valores, que lo podemos llenar con amor, con honestidad, con lealtad, con solidaridad, que sienta propio el dolor de los demás. ¿Qué es un niño? Es un vaso que lo podemos llenar de rencor, de odio, de resentimientos y llenarlo a tal grado que salga a delinquir, que salga a destruir nuestra sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos en esta sociedad apaxinguense? Lo que Apaxingán y este país requiere son seres humanos cuya integridad, cuyos valores sean de un orden superior y estemos dispuestos a vivirlos de pie. Seres humanos dignos de la creación de Dios. Recuerden que cuando nacimos, todos a nuestro alrededor reían y nosotros llorábamos. Tenemos que vivir con tal pasión, con tal entrega, poner nuestros talentos al servicio de los demás, para que un día, cuando seamos llamados junto al gran arquitecto del universo, toda la gente que está junto a nosotros, junto a nuestro féretro, llore nuestra partida terrenal. Y cuando nosotros lleguemos con el máximo creador, digamos: Señor, misión cumplida, y podamos sonreír y poder entregar un mundo mejor que el que nos tocó vivir. Es cuanto.